Hola, extraordinaria noche. ¿Cómo nos encontramos? Pues hoy tenemos una ponencia fenomenal sobre algo que nos interesa, pues, pues tal vez como padres, pero también como especie, que nuestra próxima generación sea longeva, sea más longeva, y no de aspectos que sean paliativos o artificiales, sino con una longevidad orgánica, orgánica en aspectos principalmente de cuidados del ser humano, del desarrollo de inteligencias, y que incluso llegue a ser la primera generación en la historia de la humanidad que sea una generación centenaria. ¿Te imaginas lo que esto puede desarrollar? Entonces, hoy tengo la oportunidad de presentar a un extraordinario ponente que a pesar de su agenda sumamente llena, sumamente ocupada, nos ha dedicado este espacio personal para que podamos compartirles la información, una información de altísimo valor, ¿sí? Él es el doctor Francisco Javier Moreno Pichardo, ¿sí? Que tiene una larga trayectoria en el aspecto pediátrico. Es posgraduado del Hospital Infantil de Pachuca, diplomado en psicoanálisis, máster en hipnosis. Aparte, es desarrollador físico en el aspecto de cross-training, fundador del Centro Médico Pichardo, ¿sí? Donde atiende precisamente a los pequeñines con todo este concepto que él está manejando único, yo me atrevería a decir que único en el mundo, porque él no solamente se va a la medicina alópata, la medicina de patente, sino que también refuerza con todo este conocimiento de la cuestión de desarrollo de inteligencias, psicológica, ¿sí? También el aspecto emocional, etcétera. Bueno, pues sin más, me permito presentar al doctor Francisco Javier Moreno Pichardo para que nos acompañe y comience esta extraordinaria ponencia en honor a las personas que llegan con puntualidad. Adelante, doctor, bienvenido. Un gusto tenerte aquí en tu casa, Shark Team. Hola Alberto, muchas gracias por tus palabras y lo más importante por tu amistad, ¿no? Que es algo muy importante cuando encuentras una persona con un sentido de la autenticidad y sobre todo un alto valor personal, moral como tu persona, pues bueno, nos sentimos totalmente confortados y como en casa, ¿no? Eso es importante decirlo, que aún a pesar de la distancia, sabes que tienes en mi persona un colaborador y que siempre que tengamos la oportunidad de edificar a tu grupo, a tu equipo, lo hacemos con todo gusto. Dijiste algo muy importante, ¿no? Que, bueno, es una gran responsabilidad, yo lo considero, establecer ese puente, así lo veo yo de esta forma. Nosotros prácticamente somos un puente como sociedad entre la generación actual y las futuras generaciones, que en este caso son los niños. Sí, leíste parte del currículum, lo cual te agradezco. Entonces sí tengo que decirlo. De repente, pues bueno, este año cumplimos 20 años de egresados de la residencia médica. Estamos hablando que egresé a la edad de 28 años. Y sí tengo que decirles que los adelantos tecnológicos científicos, obviamente ya es otro nivel, es otro mundo. Hablar hace 20 años de temas de microbiota, disbiosis, eubiosis, se veía lejos, o sea, no con tanta claridad como se tiene ahora. Una persona a la cual admiro mucho, que fue premio Nobel de Medicina en 1906, junto con Camillo Golgi, un italiano, y al que le debemos el nombre del aparato de Golgi y la tinción de Golgi. Pues bueno, es Santiago Felipe Ramón y Cajal, un español que digo, admiro, ¿por qué? Porque él tuvo a bien explicar por medio de dibujos lo que son las redes neuronales, algo que corroboró el microscopio electrónico por ahí de la década de 1950. Entonces, ¿por qué damos este preámbulo? Pues bueno, y siempre lo digo de esta forma, el doctor Villide Deas, por medio de lo que es el proyecto de Sanki, nos lleva a un adelanto tecnológico aproximado de 50 años. Entonces, sí tengo que decirlo de esta forma porque es una persona que entrega su vida a la investigación, a lo que son los nutracéuticos. En lo particular, de repente empiezas a pasar el tiempo y te empiezas a dar cuenta que, pues bueno, tu función como pediatra realmente se queda bastante corta en el sentido de lo que quieres para el buen desarrollo de los pequeños. Eh, Tengo más bien un enfoque así como que más holístico, más complementario, entender el cuerpo como una trinidad, cuerpo, mente, espíritu,
y obviamente no podemos separar uno del otro, tenemos que verlo desde el punto de vista integral. Las diapositivas, pues bueno, tratamos de hacerlas lo más didáctico posibles para que queden entendidas de manera simple, pero pues también vamos a ir así como que mezclando algunas cuestiones de lo que platicamos. Se preguntarán por qué un pediatra toma preparación en hipnosis y toma preparación en temas de psicoanálisis, porque pues bueno, de repente era bastante o es bastante alarmante. Actualmente el índice de divorcios, considero, es altísimo y desafortunadamente siempre los pequeñitos quedan en medio, ¿no? No nos preocupamos mucho por su estado de emoción, por su personalidad, por cómo manejan todos los procesos. Entonces vamos a ir mezclando así como que algunos temas tanto médicos como psicológicos y por medio del psicoanálisis, incluso la hipnosis, ¿no? Hay una pasadita muy ligera. Pues bueno, como ya me hizo favor Alberto, nosotros radicamos actualmente en la Huasteca Hidalguense, Huejutla Hidalgo, ya llevamos radicando acá 18 años. Entonces, la primera problemática que me encontré es de que pues las instituciones públicas de repente eran insuficientes para dar soporte a los pacientes y sobre todo a los pequeños. Entonces, un sueño que yo tengo, una visión a futuro, un corto futuro, es pues dejar establecido el centro médico, que ahorita llevamos un avance aproximadamente del 70%, y se pretende buscar la atención tanto médica, quirúrgica, psicológica, kinestésica y educativa. Ajá, soy un fan bastante de Gartner, las inteligencias múltiples de Gartner. Entonces, él al hablar de las 8 inteligencias, a nosotros nos permite de alguna manera clasificar el talento del niño desde edades tempranas. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Si me pasas la siguiente, Alberto, te agradezco. Bueno, salud infantil metabolómica y microbiota es el tema que nos ocupa el día de hoy. La siguiente. Aquí está el invitado, ¿no? O sea, la mitocondria, que particularmente, si no se dedican ustedes al tema del área médica, todos en nuestra formación básica, primaria, secundaria, de repente te pedían ahí la maqueta con la célula y pues bueno, no teníamos nosotros idea, esa es la verdad, de todo lo que implica el tema de la mitocondria a nivel de nuestras células y en sí de nuestro cuerpo como aparatos y sistemas. Entonces, tenemos que decir que de las funciones principales tenemos la respiración celular, la liberación de gran cantidad de ATP o energía, son consideradas verdaderas fábricas energéticas, oxidación metabólica por medio del ciclo de Krebs y la beta oxidación de ácidos grasos y glucosa, y diferenciación celular. Y pues bueno, esta diapositiva la quiero analizar con ustedes. La siguiente, Alberto, para generar un poco de contexto. Está muy bien, gracias. El miocardiocito, que es una célula cardíaca, contiene de 300 a 500 mitocondrias por célula, para que ustedes más o menos vayan así como que estadificando de qué estamos hablando. El hepatocito de 1000 a 2000, que es una de las células con más cantidad de mitocondrias. La neurona, a nivel del sistema nervioso central y enteral, de 100 a 200 por célula. Neumocito tipo 1, que son las células pulmonares, de 50 a 100. El tipo 2, de 100 a 200. La nefrona, que estamos hablando de células de nuestro hígado, de nuestro riñón, perdón, de 200 a 300. El miocito, que hablamos de músculo estriado, pues, o sea, brazos, piernas, para que generemos el contexto, de 300 a 400. El ácido pancreático, ajá, obviamente estamos hablando de 500 a 2000 mitocondrias. Vean a nivel del enterocito, que son las células de nuestro intestino, de 1000 a 2000, o sea, realmente es algo impresionante. Somos un montón de mitocondrias, ¿no? Hablando como cuerpo humano. Un espermatozoide de 50 a 100, el óvulo de 100,000 a 200,000. Ajá, la siguiente. Bueno, quise analizar la anterior con ustedes para que más o menos generáramos así como que una idea de todo, o sea, cómo somos estructuralmente y por aparato y sistema. ¿Por qué? Porque obviamente Belash, que es el nutracéutico que estamos presentando en la imagen, actúa a nivel de todas las mitocondrias de nuestro cuerpo. A mí se me vuelve un tema apasionante y bastante interesante porque vamos a poner un poco de contexto. En el cerebro nos refiere que se modifica el estado de ánimo, la cognición, la emoción o la depresión. Pero obviamente hablar de depresión, de ansiedad,
todo lo que tiene que ver con salud mental es un tema bastante, bastante amplio. Por eso les decía yo, es un área que nos ocupa tanto a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos, neurólogos. O sea, es un tema muy, muy complejo. Pero bueno, por qué la importancia de esto? Tenemos una estructura a nivel de nuestro cerebro que se llama hipocampo. Entonces, ese hipocampo es una especie de manantial, valga la comparación. Ajá, ¿y por qué digo manantial? En la medida que nosotros tengamos un buen manejo de emociones, en esa medida nuestro hipocampo va a generar de 700 a 1500 neuronas por día. Si ustedes agarran su calculadora y multiplican 700 o 1500 por 365 días que tiene el año, para que se den una idea aproximada de toda la neurogénesis que se puede generar. Es de las pocas estructuras que generan más neurogénesis, es decir, formación de neuronas nuevas, ajá, que otras partes del cerebro. Ahora, personas con temas de ansiedad, depresión, como no tienen un buen manejo de cortisol y de adrenalina, que son hormonas de estrés, hagan de cuenta que estas hormonas actúan como si estuvieran generando una especie de corte o muerte a nivel de esas neuronas. Y obviamente a este nivel también se produce un factor que es el factor activador del cerebro. Entonces, esta sustancia pues se encarga de mantener la salud en nuestro sistema nervioso en general. Entonces, es algo espectacular. ¿Por qué? Porque si bien esto se produce de forma natural, obviamente todo lo que estamos hablando tiene que ver con mitocondrias. Entonces, Velash actúa a nivel de todas las mitocondrias en nuestro cuerpo. A nivel de ojo, obviamente da mucha mejoría en el sentido de la neuropatía óptica o la retinopatía, ya que estimula la producción de superóxido de dismutasa y con esto de manera secundaria mejora la calidad de visión. En oídos, la pérdida auditiva. En corazón, pues obviamente siempre pongo yo este ejemplo, cuando venimos saliendo de una etapa de reposo, por decirlo de alguna forma, en el sentido de ejercicio, ajá, dígase por enfermedad o las fechas, que son bastante retadoras este tipo de fechas para todos, compromisos sociales, alimentación, etcétera. Entonces, de alguna manera sí nos hacen subir, y aunque no quisiéramos un poquito de peso, nos vuelve un poco sedentarios, a lo mejor un mes, mes y medio, pero bueno, en ese momento, cuando inicias de nuevo, retomas tu actividad física, el Velage lo recomiendo en ayuno, porque obviamente de esta manera la absorción es completa y al ser un homo reológico, le llamamos nosotros, que quiere decir esto, que mejora la microcirculación a nivel de todo el cuerpo, pero particularmente en el corazón, pues estás disminuyendo el riesgo de un accidente cerebrovascular o de un infarto agudo al miocardio. Tener mucho cuidado con esto. Ahora, tenemos que decir, el factor activador del cerebro se produce con ejercicio cardiovascular. Ajá, digo, perdón, ajá, ejercicio aeróbico. ¿Cuál es el ejercicio aeróbico? La natación, el trote, la caminata, ajá, o sea, ejercicio que no force demasiado tu corazón, tu aparato cardiovascular. Entonces es una especie de estar haciendo una afinación de nuestra circulación y obviamente esto lo potencializamos con velas. Y el tema de fuerza, que igual es algo sumamente importante, tenemos que combinar tanto el ejercicio aeróbico como el anaeróbico, que en este caso sería el levantamiento de pesas a niveles saludables. O sea, no debemos de estresarnos ni tampoco excedernos. Todo es un tema progresivo. No tenemos por qué tomar proteínas y cuestiones de estas que te las venden como bastante saludables y realmente no lo son. El proyecto en sí, Sanki, obviamente lo que te va a decir es que la medicina está en lo que comes, en la calidad de alimentación y pues obviamente los nutracéuticos son un complemento a esto. Ajá, en el sentido de los niños, pues obviamente los niños ellos van a aprender por lo que ven hacer a los papás o a los cuidadores o a las personas que están en su entorno, no tanto por lo que les podamos decir, ¿no? La siguiente. Bueno, otro nutracéutico, Cronuit, que igual lo recomiendo de manera amplia, activa la termogénesis. ¿Esto qué quiere decir? Aumenta la quema de calorías por agua al aumentar la temperatura en nuestro cuerpo, facilita la producción de energía en la mitocondria y la utilización de la grasa, favorece el buen funcionamiento de nuestro hígado, apoya el balance hormonal, actúa sobre los depósitos de grasa visceral y previene accidentes vasculares cerebrales. Alguna vez me preguntaba un colega en ponencia, ¿cómo fundamentas el hecho de que dices que previene accidente cerebrovascular? El accidente cerebrovascular, para generar un poco de contexto, es cuando se rompe un vaso del cerebro del paciente y puede, o se obstruye, ¿no? Entonces lo vamos a clasificar en trombótico isquémico o hemorrágico.
Entonces, vamos, tenemos que conocer un poco del contexto en ese sentido. Si de repente es un paciente diabético, es hipertenso, es obeso, no hace ejercicio, por ahí tienes el antecedente de tabaquismo, de alcohol, mala calidad de sueño, todo esto va a aumentar el riesgo de que sufra un accidente cerebrovascular. De hecho, actualmente ya hay estudios que nos evidencian que la mala calidad de sueño te potencializa hasta en un 40% el riesgo de accidente cerebrovascular. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Es bastante importante defender a uñas y dientes, como dicen, la calidad de nuestro sueño. Tener mucho cuidado con los niños, porque la tecnología obviamente nos da muchos beneficios, pero también nos acarrea demasiados problemas si no la sabemos regular. Entonces, el dispositivo, dígase celular, computadora, tableta, tenemos que tener mucho cuidado con las horas de exposición en los pequeños. Idealmente no está, o sería correcto que no tuvieran acceso a él así sin que suenemos extremistas, sino hasta después de los 12 años de manera racionada, dosificada, porque obviamente alteramos el funcionamiento del cerebro, alteramos un sistema que se llama linfático, que tiene que ver con la desintoxicación del proceso metabólico de nuestro cerebro, y pues bueno, vamos a ir analizando algunas otras cosas en contexto, pero mucho cuidado con esto. Cronui tiene, es un color así como que vino por las antocianinas que contiene y que pues son potentísimos antioxidantes, como el ejemplo de la jamaica. La siguiente. Bueno, Iner 7, que es magnesio de extracción profunda, pues, del mar, pues, y nos ofrece la destoxificación, perdón, corporal. El magnesio atrae agua hacia el colon. Es riquísimo el INER, tomándolo igual lo recomiendo en ayunas. Pueden tomarlo 500 mililitros, el sobre de INER y el jugo de un limón. Y eso obviamente, aparte de favorecerles una correcta hidratación, pues obviamente estamos dándole una protección bastante importante al colon. Estas generaciones, igual tenemos que decirlo, son, ¿cómo lo digo para no ser tan ofensivo? Tienen una compulsividad extrema por el consumo de ultraprocesados. Entonces, la industria del alimento, sin referirnos a nadie en sí, tenemos que tener mucho cuidado porque obviamente los ultraprocesados contienen muchas sustancias, conservadores químicos, que a la larga nos están detonando cáncer de colon en gente joven, hablando de 18 o 20 años. Este era un problema en décadas anteriores, a lo mejor bastante esperado en gente de 70, 80 años, pero jamás en una persona de 18 o 20. Entonces, todo esto tiene que ver con el tema de la ingestión de ultraprocesados a edades tempranas. Como que de repente los papás ven muy normal el ofrecer un Yakult, un Danonino, el huevito Kinder, o sea, cuestiones por el estilo, las galletas, y realmente lo que estamos haciendo es saturar de tóxicos y conservadores el cuerpo de los pequeños. Entonces, mucho cuidado ahí. Nos ayuda en la regulación del pH, en el manejo de la resistencia a la insulina, obviamente todo esto potencializado con dieta, con ejercicio, el equilibrio hormonal y mejora la relajación al aumentar las ondas cerebrales alfa. Vamos a hablar un poquito de esto. Nuestro cerebro maneja 5 tipos de ondas. A nosotros, y digo a nosotros porque comparto esta experiencia, en nuestra infancia nunca nos enseñaron, ni siquiera sabíamos cómo es que funcionaba nuestro cerebro. Y muchas veces por eso los resultados que tenemos como seres humanos. Con esta generación se le está sobreestimulando demasiado la onda beta. La onda beta es la que nosotros utilizamos para estar despiertos, intervenir en procesos de aprendizaje, pero aquí el tema es de que el adolescente, el niño o el individuo en general está recibiendo demasiados estímulos por medio del celular. Entonces, para que se den una idea, nosotros tenemos la capacidad de generar entre 70,000 pensamientos por día, que obviamente no nos damos cuenta de forma consciente. Tenemos un sistema que se llama sistema activador reticular ascendente y este sistema activador reticular ascendente de alguna forma se satura. No debemos de permitir que se sature en los niños porque si no de repente el cerebro lo estás sobreforzando. Entonces, en este sentido nos apoya
gainer al aumentar la intensidad, pues, o el ritmo de las ondas alfa. ¿Cuándo usas alfa? Cuando vas a entrar o cierras los ojos y vas a entrar en un proceso de meditación profunda. Las ondas que utilizamos para hipnosis por medio de música binaural, estamos hablando de las ondas teta, y las ondas de nuestro sueño son las ondas delta. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo a repetir, estamos sobreestimulando la onda beta en los niños, estamos generando una mala calidad de sueño porque desregulas las delta, y obviamente ni hablamos de las alfa y las tetas porque nunca nos enseñaron a usarlas o siquiera que existía. Y ahí es donde está el potencializar la inteligencia, el disminuir problemas de ansiedad, depresión, y obviamente en la onda gamma, que es otra onda que muchas veces no registra incluso el electroencefalograma, ahí es donde está el despertar la genialidad de los individuos. La siguiente. Bueno, Hasaki, pues bueno, tendrían que probarlo. Ajá, y digo tendrían que probarlo si es que no lo conocen, porque es oro molido. O sea, si os tengo que decirlo, en lo particular yo tengo algunas intolerancias alimentarias. Una de ellas es intolerancia a la avena. Hasaki dentro de sus componentes tiene avena, pero dentro de los procesos fermentativos y de oxidación que lleva, es un suplemento que nos permite de alguna manera estabilizar microbiota, que ahorita vamos a ver, no te genera ningún tipo de contraindicación. También tenemos que decir esto, no todos los pacientes son iguales. Entonces, si de repente algún paciente presenta alguna reacción adversa, pues bueno, tendríamos que analizarlo de forma individual, pero en lo particular las marcas, pues, que de alguna manera les hacen o les venden como bastante saludables, que sería en un momento dado Pediasure, tiene altas cantidades de azúcar, no es recomendable para los niños, el Ensure por la misma. Entonces, Hasaki contiene aproximadamente más de 10, 15 aminoácidos esenciales, que son los que nos estructuran proteínas de importancia, nutre la microbiota gracias a sus metabolitos, mejora la absorción de proteínas hasta en un 20%, aumenta la oxidación de la grasa y proporciona energía a los trillones de mitocondrias, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? La siguiente. Bueno, hablar de metabolómica, tenemos que decir que es una rama de la biología que estudia el conjunto de complejos o de metabolitos pequeños, que son moléculas como azúcares, ácidos o aminoácidos presentes en una célula, tejido u órgano. Y estos metabolitos son productos finales de los procesos metabólicos y pueden proporcionar información detallada sobre el estado fisiológico, patológico o ambiental de un organismo. ¿A qué voy con esto? ¿Qué nos hace diferentes a un individuo de otro? Nuestras huellas digitales y nuestro genoma y muchas cuestiones. Pero para que se den una idea, hablando de pequeños o de leche materna, no existe una leche materna igual en todo el mundo. ¿A qué voy con esto? Cada ser humano, cada mujer produce una leche materna diferente, adecuada a las necesidades del individuo. El objetivo de esto es analizar, identificar y cuantificar estos metabolitos para entender cómo los procesos metabólicos se alteran en diferentes condiciones, como enfermedades, tratamientos, estrés ambiental, para que más o menos se den una idea de todo el trabajo que hace el doctor Villideas, ¿no? O sea, todo lo que implica el proyecto de investigación que genera. La siguiente. Tuve la fortuna de conocer al doctor hace aproximadamente 9 años y es una persona increíble. Pues bueno, esta gráfica a mí me gusta mucho y nos permite hablar de la plasticidad. Entonces, la plasticidad, ¿a qué me refiero con esto? Es la capacidad que tiene un individuo de aprender y modificar el cuerpo de forma estructural a todos niveles. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de abajo dice plasticidad, empieza gruesa la gráfica y se va haciendo delgadita. Y ahí, obviamente, en la parte izquierda, donde dice aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles, estamos hablando de que la buena alimentación o la adecuada calidad de alimentación a futuro te permite disminuir el riesgo de enfermedades en un niño, ajá, y posteriormente este será un adulto, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide. Todo esto tiene que ver con el tema del tipo de dieta que se lleve. Y si se dan cuenta, conforme empieza a pasar el tiempo, la gráfica se va haciendo más delgada y hay una flecha roja que nos marca cuando no tienes intervención, vean el pico de la enfermedad. Una intervención tardía, pues bueno,
impacta de forma menos alarmante, pero finalmente genera un impacto. Y la intervención precoz, observen en el punteado inferior, como el riesgo de que desarrolles algún tipo de enfermedad es prácticamente mínimo. Tenemos que hablar en este punto de genética y epigenética. ¿A qué me refiero con una y otra cosa? Nosotros prácticamente tenemos la herencia de nuestro papá, de nuestra mamá, y traemos tendencia a muchas enfermedades, pero ¿de qué depende de que desarrollemos o no estas enfermedades? Obviamente de los hábitos, hablando de actividad física, de tipo de alimentación, cómo nos relacionamos con las personas. En pediatría se habla de la ventana de oro, entonces esta ventana de oro tiene que ver desde el momento de la fecundación, que es cuando se une ese óvulo y ese espermatozoide en un embarazo, hasta los 2 años. Entonces, este tiempo es bastante importante para activar redes neuronales desde el punto de vista de estimulación temprana de los bebés, el tipo de alimentación y el tipo de ambiente para los niños. Entonces, también no confundir, porque siempre lo digo de esta forma. Si tú haces todo bien los 2 primeros años, pero lo consideras una moda y no un estilo de vida, un hábito, obviamente no tiene ningún sentido. ¿A qué voy con esto? Y con todo respeto, de repente si el niño tiene papás obesos, él tiene altas probabilidades de ser obeso debido a los hábitos de los papás. Entonces, explicarle a los pacientes esta parte, ¿no? Porque de repente ellos piensan que la solución al problema de los niños son los medicamentos. Y realmente sí tengo que decirlo, no es esa la solución. La solución es lo que está comiendo ese niño. Si obviamente es un niño que está alimentado de forma saludable, ajá, el estrés oxidativo que va a generar va a ser mucho menor. Y obviamente no tendría ningún sentido, siendo honesto con todos ustedes, darles Velage o los nutracéuticos si no estás modificando la calidad de alimentación. También para nosotros, ¿no? O sea, como adultos, no tiene ningún sentido que comas los nutracéuticos, que los estés consumiendo, si no modificas hábitos en tu estilo de vida. O sea, realmente no tiene ningún sentido. Obviamente todo esto es un tema conjunto en el sentido de que tienes que modificar dieta, tienes que modificar manejo de emociones, tienes que tener buena calidad de sueño, tienes que saber estimular el cerebro por medio de las ondas que les comento, tienes que tener un ambiente saludable en tu entorno, ajá, saberte relacionar de forma correcta con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Entonces, es un conjunto, verdaderamente implica un cambio en el proceso de pensamiento de cada ser humano. La siguiente. Bueno, los primeros 1000 días prácticamente estamos hablando de lo que comentábamos desde el nacimiento hasta los 2 años y es una oportunidad para reducir la carga de la enfermedad no transmisible por medio de la programación nutricional. La nutrición en edades tempranas puede influir en el desarrollo y en la aparición de enfermedades en la edad adulta. La alimentación de la mujer durante el embarazo y la del niño durante los 2 primeros años es determinante. Entonces, mucho ojo ahí. La nutrición materna, obviamente, del lactante y del niño pequeño. Una microbiota intestinal saludable favorece la función y el desarrollo del sistema inmune del niño. ¿Cuándo se completa el desarrollo de la microbiota del pequeñito? Estamos hablando alrededor de los 3 años. Entonces, tenemos que hacer un impacto o generar un impacto positivo en este tiempo para el pequeño, para disminuir el riesgo de enfermedades a futuro. Entonces, pues bueno, como se podrán dar cuenta, es saber aplicar y modificar. En la medida que nosotros entendemos esta parte como que es la mejor herencia que le podemos dar a ese futuro adulto, entendemos un poquito el contexto de lo que estamos hablando. Ahora, si recuerdan el número de mitocondrias que tenemos por enterocito, también tenemos que decirlo, los nutracéuticos actúan de forma directa a nivel de la microbiota en general. Nosotros nos enfocamos mucho de repente con la idea de que la microbiota es exclusivamente de aparato digestivo, intestino, pero realmente nosotros somos ¿cómo les explico? Un cúmulo de bacterias ambulantes. ¿A qué voy con esto? Tenemos muchas bacterias que nos ayudan en mantener nuestra salud a todos los niveles, en todos los órganos. La siguiente. Obviamente la que más se impacta es la intestinal. El desarrollo del individuo está determinado no solo por la herencia genética, sino principalmente por la interacción de los genes con su medio ambiente, que era lo que platicábamos en el sentido de la epigenética. Un ambiente pregestacional y gestacional y perinatal adverso
pueden alterar los patrones fisiológicos y estructurales de desarrollo en el periodo fetal neonatal, lo que induce cambios en la susceptibilidad de desarrollar enfermedades a corto, mediano y largo plazo. Bueno, aquí tener mucho cuidado, las 40 semanas del embarazo, que es lo que dura un proceso normal, es bastante importante. No podemos decir que determinadas semanas son más importantes que otras, porque si hablamos del primer trimestre, que es cuando se están formando prácticamente todos nuestros órganos, que se llama organogénesis, por ahí de la semana 18-20, el sentido que empieza a trabajar, aunque ese bebé esté en el útero de mamá, es el sentido del oído. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es súper importante siempre cuidar el estado emocional de la mujer embarazada. Nosotros como hombres, pues obviamente no podemos llevar el embarazo de la misma forma que ella, pero por eso se dice estamos embarazados, porque es importante que nosotros aportemos la tranquilidad, la estabilidad emocional con nuestras parejas, ¿no? Y entender esta parte. Y podría ser a lo mejor tu hija, podría ser tu nuera, o sea, siempre una embarazada es oro molido que hay que cuidar demasiado. ¿Por qué? Porque está incubando, está formando a un nuevo ser humano, ¿verdad? Entonces, la ventana única para prevenir enfermedades no transmisibles, dado que la plasticidad disminuye rápidamente con la edad, si recuerdan la gráfica. La siguiente. Bueno, la interacción entre el hospedero y la microbiota intestinal, la cual juega un papel importante en el desarrollo del sistema inmune y mejor desarrollo y salud a largo plazo. La siguiente. Enfermedades no transmisibles son enfermedades crónicas no infecciosas que progresan lentamente durante largos periodos, los cuales son prevenibles. Se vuelve esto un asesino silencioso, tenemos que decirlo, ¿no? Porque de repente tus hábitos acumulados al paso de los años, de las décadas, cuando eres adulto, pues obviamente te cobra la factura, ¿no? De cómo veniste llevando tus hábitos desde que eras un pequeño. Entonces aquí es donde entran los temas de proceso de pensamiento en el sentido de tienes que saber qué programación tienes de papá, tienes que saber qué programación tienes de mamá, hacer un análisis consciente y obviamente en base a ese análisis empezar a formar tu propio sistema de creencias y adelante, ¿no? Porque habitualmente muchas de las cosas que nos enseñaron nuestros papás, obviamente no todas, nuestros papás nos dieron muchísimas cosas buenas, pero hay algunas que ya no nos sirven porque es como un coche, ¿verdad? Si compramos un coche ahorita y es el carro de alta gama, por mucho de que lo cuides, por mucho de que le des mantenimiento, el tiempo va a empezar a pasar y ese carro va siendo obsoleto, porque obviamente van a haber modelos más innovadores. Entonces algo parecido pasa con nuestro proceso de pensamiento. Tenemos que evolucionar. La obesidad y obviamente el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, problemas musculoesqueléticos, alteraciones del sueño, la diabetes tipo 2, enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes, el asma, el síndrome de intestino permeable que vamos a analizar ahorita en un momento. A eso nos referimos con enfermedades no transmisibles y obviamente a eso nos referimos también con la ventana de los 1000 días, que son los 2 primeros años del paciente. La siguiente. Factores prenatales, situación nutricional de la mujer y del varón antes de embarazarse. Lo ideal sería que planeáramos el embarazo, que tanto la mujer como el papá llevaran un sistema dietético, una rutina de ejercicio, o sea, vamos, pero tenemos que ser honestos, la mayoría de embarazos no se dan de esta forma, entonces, pues bueno, aquí es donde tenemos que cambiar el proceso de cómo nos gestamos nosotros y cómo se tendrían que estar gestando los niños de forma ideal, ¿no? Por salud, porque para que se den una idea, todos estos factores, y ya los comentamos, a futuro disminuyen el riesgo de adquirir alguna enfermedad de las que ya comentamos. Durante el embarazo, las necesidades de energía solo aumentan un 10%. Entonces, no me van a dejar mentir. De repente hay algunas mujeres embarazadas que comen de forma compulsiva y empiezan a subir de peso de manera indiscriminada. Y eso es un riesgo importante tanto para ellas como para el bebé. Puede que tengas a lo mejor una diabetes gestacional, un paciente macrosómico, que es cuando pesan demasiado los bebés y todos los riesgos que conlleva todo esto. La siguiente. Bueno, factores gestacionales y obesidad en la infancia, mujeres en edad reproductiva con sobrepeso, lo que aumenta el riesgo de diabetes, preeclampsia y eclampsia. Entonces, estas son enfermedades bastante temibles en una mujer embarazada. Suponte que de ahí es tu esposa o pudiera ser tu hija, o etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. La medicina sí tiene que generarse ese cambio en el tema de que sea preventiva y no curativa. Y obviamente, repito, Sankey lleva todo este enfoque, ¿no? La cirugía o bypass, a qué me refiero con esto? De repente se han hecho estudios donde la mujer es obesa,
se hace una cirugía de bypass un tiempo antes del embarazo y obviamente esto disminuye la frecuencia de obesidad en el producto o macrosomía, que es un niño bastante grande, y obesidad grave en la adolescencia, para que se den una idea de todo lo que implica el que la mamá sea obesa. Obviamente, lo ideal es que lleve actividad física y dieta en el embarazo. La obesidad del padre, pues bueno, te va a influir en un grado menor, pero finalmente el niño va a interactuar con papá y los hábitos de papá le van a favorecer o a perjudicar al pequeño. Mayores requerimientos de ácido fólico durante el embarazo hay que considerarlo siempre. La siguiente. Bueno, factores gestacionales y alergia en la infancia. La predisposición genética, los factores ambientales durante el embarazo, obviamente el tabaco, obesidad materna, nos va a aumentar el riesgo de sibilancias, que es cuando los bronquios se espasman, o niños que se están enfermando continuamente de los bronquios, el asma en sí y la enfermedad respiratoria. La ingesta de vitaminas A, C, D, el omega 3 contribuye al balance de respuesta inmunológica y la vitamina E en el primer trimestre se asocia a una mayor función pulmonar. Obviamente los multivitamínicos para las mujeres embarazadas actualmente ya están complementadas de todos estos elementos. La siguiente. La microbiota intestinal, pues bueno, un conjunto de bacterias y otros microorganismos que resisten en diferentes nichos del cuerpo. En el tracto intestinal es una comunidad bacteriana compleja, dinámica y en equilibrio, que juega un papel fundamental en la salud, interviniendo en importantes funciones fisiológicas, metabólicas e inmunológicas del cuerpo. Pues prácticamente es la primera herencia que nos da mamá. Sí tenemos que decirlo, durante el proceso del embarazo, la microbiota de la mamá va cambiando de acuerdo a las necesidades ambientales que ésta pudiera tener. Y yo siempre lo digo porque de repente los papás se alarman un poco, es que el niño va al kinder y se enferma y es que acaba de estar enfermo. Pues bueno, todo lo que es la escuela en sí, preescolar y a cualquier nivel, se vuelve el puesto de vacunación más grande para el niño, ¿no? Y obviamente es algo que ellos tienen que vivir porque ahí es donde estamos fortaleciendo su sistema inmunológico. Y también decir, la microbiota de cada familia es totalmente diferente. Entonces ahí donde viene el intercambio de microbiota, vamos a decirlo, ¿verdad? La disbiosis es la alteraciones en el equilibrio, la composición y la función, lo que conlleva un aumento de los patógenos y disminución de la diversidad microbiana, lo que produce inflamación de bajo grado que produce o que puede cronificarse. Entonces, la disbiosis es el primer paso para abrirle la puerta a estas enfermedades que hemos platicado. Las consecuencias, pues obviamente alergias, problemas inflamatorios intestinales, diabetes mellitus tipo 1, la obesidad, trastornos neurológicos y cognitivos, para que se den una idea de todo lo que impacta una disbiosis, ¿no? O una microbiota alterada, vamos a decirlo. La siguiente. La microbiota perinatal en la programación de la salud del niño. Obviamente la gestación, un proceso biológico que incluye cambios simultáneos en muchos sistemas, cambios hormonales, ganancia de peso, modulación del sistema inmune, perdón, modificaciones en microbiota materna, vaginal, cavidad oral, primer contacto de los recién nacidos, obviamente es la microbiota materna. Diversos estudios muestran que existen cepas bacterianas específicas comunes entre el intestino materno, la leche materna y el intestino de los recién nacidos, lo que indica una transmisión vertical. ¿A qué vamos con esto? Se han estudiado, existen más de 700 bacterias en la leche materna. Esto es algo increíble, les vuelvo a repetir, cada mujer genera una calidad de leche diferente y obviamente está de acuerdo a la necesidad del pequeño. La siguiente. Bueno, la microbiota postnatal, ya que nació el bebito, ¿verdad? Es un complejo ecosistema bacteriano vinculado con la nutrición, el metabolismo y la estimulación del sistema inmune. La microbiota materna es el primer inóculo al feto. A los 3 años es muy parecida a la del adulto y obviamente sucede paralela al desarrollo del sistema inmune. ¿Cuál es la importancia de esto? Buena microbiota, buena calidad de microbiota, un excelente sistema inmunológico. Hoy obviamente influyen en el tipo de nacimiento, los microorganismos del ambiente, el uso de antibióticos, la prematurez, el tipo de alimentación, tanto de la madre como del lactante, el genotipo del hospedero. Aquí hacemos una pausa con el tema de los antibióticos. De repente como que se han satanizado, ¿verdad? El tema de los antibióticos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque de repente la tendencia es muy conservadora, sobre todo en este tipo de épocas. Tienes que saber distinguir cuándo un cuadro es viral y no ocupa antibiótico y cuando ese cuadro se está saliendo del contexto habitual y te puede llevar a un proceso bacteriano y a una complicación
Ajá, y obviamente poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, tener muchísimo, muchísimo cuidado. Entonces, los antibióticos no son malos cuando se usan de forma correcta y obviamente existe la justificación para usarlos. Ahora, vamos a analizar en diapositivas más adelante el tema de la translocación bacteriana y el intestino permeable, que en breve les explico. La siguiente. Bueno, la microbiota materna y la leche materna, no la brincamos un poquito, Alberto, porque esto ya lo vimos para no hacer muy pesada la plática. La siguiente. Bueno, permeabilidad intestinal se vuelve un tema apasionante. Entonces, obviamente aquí vamos a tener, es el fenómeno por el cual la pared intestinal, que es la membrana intestinal, actúa como barrera selectiva, permitiendo el paso de nutrientes y bloqueando el de sustancias potencialmente dañinas, como son toxinas, virus, bacterias, alimentos sin digerir. Y incluso creo que habrán escuchado el tema de nanopartículas de plástico, ¿eh? O sea, entonces esto es igual algo súper importante. Mucho cuidado con con el, ¿cómo les explico? Un ejemplo, vamos a ponerlo sencillo. Todo el mundo conocemos las bolsitas de té. Entonces, cuando tú pones una de esas bolsitas de té en agua caliente o en un vaso de unicel, se liberan micropartículas nanométricas de plástico. Entonces, todo ese plástico va para dentro de nuestro cuerpo. Hablar de escáner igual es otra historia, pero obviamente Sankey tiene los escáneres que nos permiten analizar la microcirculación, pero de la piel. Entonces, obviamente, microcirculación estamos hablando de que existe en todos los órganos en nuestro cuerpo y de repente nos llevamos la sorpresa porque te están haciendo la capilaroscopía, es decir, estudiando la microcirculación y hay depósitos de glucosa, gente que a lo mejor tiene 20 años que no fuma, depósitos de alquitrán, ajá, o depósitos de grasa, o tienes una muy mala calidad de microcirculación. Entonces, como dijo Alberto, la longevidad tiene que ver con microcirculación. Ajá, y decirlo también, ¿no? En Japón, pues obviamente tienen muchos adultos mayores en excelentes condiciones de vida, pues en excelentes condiciones físicas. Y es a lo que nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Por ahí hay un libro que les recomiendo mucho, que es el Ikigai de Héctor García. Léanlo, perdón. Les va a hablar de las zonas azules y todo lo que implica este tema a nivel mundial y la importancia de los hábitos que pudiéramos generar como personas. El estado funcional de esta barrera depende de la regulación de las uniones estrechas intercelulares que representan la barrera más importante. La siguiente. Bueno, empiezan las imágenes, ¿no? Que esto es padrísimo. Entonces, aquí estamos viendo un enterocito y una vellosidad prácticamente. Entonces, pueden analizar ustedes las vellosidades, cómo está compuesta, la cripta, ajá, el enterocito en sí, que es la célula, y las microvellosidades ahí vistas al lado derecho, así en un aumento más padre, ¿verdad? El cuerpo humano es una maravilla. Esquema del epitelio del intestino delgado, se observan los enterocitos cilíndricos estrechamente unidos entre sí, formando una barrera entre el ambiente intestinal y el medio interno. La siguiente. Entonces esto se forma un escudo. Igual para ir generando un poco de contexto, pues bueno, miren esta diapo, está padrísima. Ajá, es una, prácticamente ya es un viaje al interior de nuestro cuerpo, así somos por dentro. Entonces, cuando esa microbiota de la que hemos hablado o tenemos una disbiosis o una atrofia de vellosidades, prácticamente esto no se ve de esta forma, esto sería lo ideal. La siguiente. Y obviamente los nutracéuticos actúan a este nivel. Esta es así como que muy padre también, gráficamente nos permite ver el intestino permeable, pues, y observen cómo los enterocitos están pegados, incluso de forma transversal, ahí se ven las uniones, y también se observa cómo esos poros empiezan a abrirse. En el momento en que se abren esos poros, pues, se empieza a perder ese filtro natural que tenemos. No se ve en esta diapositiva la capa de muco polisacáridos que estaría arriba de las vellosidades, que también es otro filtro que tendríamos que tener. Pero obviamente este filtro se empieza a perder cuando consumes azúcar, cuando consumes harinas, cuando consumes ultraprocesados, alcohol, tabaco, café, chocolate, o sea, todo esto, ¿verdad? Y harinas, en este caso, que se les da a los pequeños. La siguiente. Bueno, ¿el estrés puede alterar la integridad de la barrera intestinal? Por supuesto que sí. Si de repente eres una persona que no sabe manejar sus estados emocionales, nosotros lo decimos de esta forma, todas las familias, todas, absolutamente tiene oportunidades, ajá, que vamos a decir, para no decirles problemas, pero tienes oportunidades, tienes pruebas. Entonces depende mucho
cómo enfocas ese problema para darle una solución y es el impacto que va a generar en tu persona. ¿A qué voy con esto? Si de repente se está presentando una situación y no la sabes manejar en el contexto de lo normal, te va a provocar alteraciones del sueño, te va a empezar a hacer a comer de forma compulsiva, vas a empezar con problemas de neurodermatitis, etcétera. Entonces, todo este tipo de hormonas circulan en nuestro cuerpo y para que se den una idea, vean cómo impactan a la barrera intestinal, ¿no? Tanto del lado izquierdo, que sería lo ideal, como del lado derecho. La siguiente. Bueno, cuando hay una producción aumentada de sonulina, se abren las uniones estrechas de la pared intestinal, el intestino pierde su capacidad de barrera protectora y pasan a la sangre sustancias que no deberían de pasar, lo que puede ocasionar reacciones que desembocan en el desarrollo de un creciente número de enfermedades. Insisto, los nutracéuticos, volvemos a lo mismo, actúan a nivel de la microbiota, por eso es muy importante para mí explicarles qué es el intestino permeable y de alguna manera que ustedes tengan la idea bastante concisa, clara, de cómo es que actúan los nutracéuticos. Porque si no, de repente cuando ustedes le están presentando el proyecto a una persona que no conoce del proyecto, se vuelve un tema, nosotros le llamamos psicoeducación. Tienes que educar a la persona, te tienes que educar tú para que obviamente generes ese proceso de pensamiento, ese cambio, aumentas tu contexto y obviamente empiezas a ver todo el potencial de los nutracéuticos en sí. La siguiente. Desencadenantes ambientales. Los dos factores más potentes que desencadenan la liberación de sonulina y provocan un aumento de la permeabilidad intestinal son ciertas bacterias intestinales y la gliadina, que es una proteína que forma parte del gluten, independientemente de la predisposición genética. Es decir, tanto en celíacos como en no celíacos, y otras posibles causas son la prematuridad, la exposición a radiación, quimioterapia o a ciertas toxinas. La siguiente. Bueno, enfermedades relacionadas que igual ya lo hemos platicado de alguna manera, que son las autoinmunes, incluso igual tengo que decirlo, esto del intestino permeable es el primer paso para hablar de cáncer a cualquier nivel, ¿eh? Obviamente recordar acumulación de radicales libres, estrés oxidativo, al paso de los años, llega un momento en que no te das ni cuenta cuando te llegó el problema, ¿no? Entonces, sí tenemos que decirlo, los nutracéuticos no te van a curar el cáncer, pero sí te ayudan a prevenirlo, ¿eh? O sea, y de forma importantísima, por el alto contenido de antioxidantes y la forma en que actúan a nivel de nuestro cuerpo. Teóricamente nos ayudan a depurar todo el estrés oxidativo o basura celular que vamos a acumular. La siguiente. Bueno, enfermedades inflamatorias, infecciones, alergias, asma, el problema que gusten. La siguiente. Bueno, parte de lo mismo que analizamos, reacciones inflamatorias inmunológicas autoinmunes y cánceres. Ojo aquí. La siguiente. Eh, tema de microbiota, que lo habíamos platicado, para que se den una idea por gráficas, hablamos de la microbiota nasal, la oral, la pulmonar y la gastrointestinal. Entonces, bacteroidetes, firmicutes, proteobacteria, fusiobacteria, acinobacteria, que a lo mejor son temas que no pudieran estar muy habituados, pero las gráficas nos sirven demasiado para que se den ustedes cuenta de los porcentajes en cada aparato y sistema. La siguiente. La regulación de la microbiota gastrointestinal sobre la inmunología del pulmón. ¿Cuál es la importancia de la microbiota intestinal o gastrointestinal? Que es la que nos permite de alguna manera proteger y regular el resto de nuestra microbiota a nivel sistémico. La siguiente. El pronóstico, obviamente estos procesos pueden ser detenidos si se impide la interacción entre los genes y los factores ambientales desencadenantes a través del restablecimiento de la función de la barrera intestinal dependiente de la sonulina. La siguiente. Bueno, lo platicábamos, ¿no? Aunque uno no quisiera, pues sí tenemos que analizar la estadística mundial. Y pues bueno, tenemos que en mujeres el cáncer de tiroides, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de mama y el cervicouterino. Mucho cuidado, mujeres, vean el de mama ocupa el ranqueo más alto, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. En nosotros varones, hígado 5.8, colon 10.4, pulmón 15.3, estómago 6.1 y próstata 14.2. Entonces se dan cuenta, próstata y pulmón van ahí muy de la mano. No dejar de lado el cáncer de colon. De repente igual ya saben, los asados y cuestiones de estas no son muy recomendables ni para el estómago ni para el colon por la alta acumulación de nitritos y el potencial riesgo de cáncer a futuro. La siguiente.
Pues bueno, me fui un poco rápido al final, Alberto, con la finalidad, pues, de que si tienen alguna pregunta o quisieran encender sus cámaras, pues bueno, con todo gusto estamos a la hora. Ok, doctor, pues sorprenderte porque cada vez que te escuchamos, en verdad nos dejas con el ojo cuadrado porque es una nueva perspectiva en el área médica y sobre todo en el área pediátrica. Y si bien estas patentes, porque aquí tenemos algunas personas que ya tienen algún tiempo de estar en el proyecto y hay otras de primer ingreso, están conociendo este concepto de nanobiotecnología por primera ocasión y puede ser que tengan algunas dudas sobre lo que puede implementar en la cuestión de los beneficios tanto a los pequeñines como a nosotros los adultos. Entonces, pues aprovechemos la invitación de una eminencia en el área pediátrica que nos comparte noblemente y generosamente su conocimiento por si tienen alguna duda sobre cómo pueden suministrarse estas patentes que están accesibles en cuestión de costos para todo el mercado. Es más, nos vamos a permitir obsequiar, escucha bien, te vamos a obsequiar los manuales de investigación y protocolos y casos médicos aplicados si es que nos escribes tu número de WhatsApp o tu correo electrónico, ¿para qué? Para que te mandemos esta información y aprovechen porque tenemos este extraordinario ponente en vivo que en verdad su agenda es tan saturada que es muy poco probable que lo volvamos a tener disponible por lo menos en un buen tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, nos está preguntando, doctor, mi amigo Enoy Pinedo de Perú, dice, doctor, por favor, ¿cuáles son las recomendaciones para recién nacidos cuando la mamá tiene poca leche? Sí, sí, Alberto, con gusto. Pues mira, se llama galactogénesis. Entonces, la galactogénesis tiene que ver con la cantidad sí, la cantidad de leche que se produce y tiene que ver también mucho con una hormona que se llama prolactina. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para que se produzca la prolactina, tiene que existir el estímulo. ¿Cuál es el estímulo? La succión del bebé. Nosotros como pediatras, mira, tenemos que ser bastante abiertos. Entonces, de repente el bebito, son muchos factores. Tamaño del pezón de la mamá, si tiene un pezón plano, si de repente, como dices, la cantidad de leche no es la adecuada y tenemos un niño que se estresa porque hay niños que son súper comelones. Entonces, lo más importante es darle confort a la mamá, porque si es una cuestión así súper estresante para ellas, independientemente de si fue por parto o fue por cesárea, se genera una tormenta hormonal. Entonces, muchas veces la falta de descanso, la falta de sueño, ¿qué le recomiendo yo? De entrada, esa mamá tiene que ingerir omega 3. Ajá, acuérdense que hay tres tipos de omega, que es el 3, el 6 y el 9, pero obviamente para ella es el omega 3. Entonces, sí, sí, la puede suplementar, ¿eh? Entonces, hablando de marcas, pues está la materna o el Elevit, que son vitaminas pues para la mamá en sí. Algunas mujeres les da resultado una o dos tomas de metoclopramida, tabletas de 10 miligramos, que actúa obviamente sobre el músculo liso de la mama. Tomar demasiado líquido es súper importante y nosotros como esposos, porque es algo bastante normal que tendríamos que decir, y si estamos diciendo que el estímulo para que se produzca la leche es la succión, tendríamos que apoyar a la mamá en ese sentido, ¿no? No es lo mismo un tiraleche a que tú como su pareja te pegues y empiezas a succionar el pecho de la mamá. Obviamente igual con el cuidado debido, porque la microbiota que tenemos nosotros en la boca es muy diferente a la del bebé. Entonces, obviamente, no puedes hacer esto que te estoy explicando y después que el bebé se pegue, porque sí sería un riesgo, ¿no? Entonces, tienes que programarte de alguna forma los fomentos sobre el área, tener mucho cuidado porque igual luego si la leche se congestiona, nos va a tender a formar abscesos y es bastante doloroso para la mamá. Entonces, es una serie de situaciones, pero básicamente es el estímulo, el que estén ingiriendo demasiada agua, o sea, hay que estarse hidratando, y en este caso el Velash les ayuda demasiado. Entonces, habitualmente a mi revisión, pues, de recién nacido, cuando llegan las mamás, les manejo un ciclo de 7 días, un sobre de Velash diario, en 600 mililitros de agua, en ayunas preferentemente, y muchas veces esto igual les estimula la galactogénesis. Espero haber respondido tu pregunta. Creo que no te Muchísimas escuchas, gracias, Alberto. doctor. Sí, Sí, muchísimas gracias. Bueno, mira, aquí nos está preguntando Angélica Rojas de Perú, Perú presente. Te saluda, buenas noches. Por favor, para un niño de 8 años con autismo, ¿cuál o cuáles de las patentes de Sankey pueden ayudarnos, por favor? Y sí, agradece. sí, gracias por tu pregunta. Mira,
El tema de autismo o TDAH, vamos, es un tema que, como dicen, es una plática aparte porque es bastante complejo. Ajá. Lo primero que tenemos que entender es de que es una condición multifactorial. ¿A qué voy con esto? El proceso de desarrollo de nosotros, los seres humanos, de forma normal, obviamente nuestro cerebro empieza a madurar de atrás hasta hacia adelante. Lo último que maduran pues, son los lóbulos frontales. Vamos, muchas veces es dificilísimo como médico establecer un diagnóstico temprano, precoz, de qué niño lo va a tener y qué niño no. Entonces, en el contexto, nosotros tenemos que manejar a todos de la misma forma para disminuir riesgos. ¿A qué voy con esto? Nosotros en casa de ustedes tenemos un bebé que es Santiago, mi hijo, y él tiene 1 año, 5 meses. Entonces, Santiago, sin tener ningún problema, desde el primer mes de edad va a terapia de estimulación temprana. Entonces, obviamente, si recordamos la gráfica que les puse, ajá, que es de plasticidad neuronal a todos niveles, obviamente nuestro cerebro funciona por medio de estímulos. En la medida que tú estás estimulando demasiadas veces al cerebro en una actividad, el cerebro va a adoptar esta función. ¿A qué voy con esto? El niño primero, obviamente, no tiene movilidad, tiene empuñamiento, van pasando los meses y el niño va tomando facultades, pero es obviamente a la repetición del estímulo. Habitualmente tendríamos que analizar el contexto del sistema nervioso central. ¿A qué voy con esto? Lóbulos prefrontales, el hipocampo, la amígdala, ajá, el cerebelo, ajá. Entonces, son estructuras que funcionan en conjunto en todos nosotros, pero que muchas veces en el paciente con autismo, porque es una enfermedad multigenética, ¿a qué voy con esto? Afecta demasiado, algunos genes, o sea, no es uno, son varios, pero bueno, para no perdernos demasiado. Lo más importante con el paciente de autismo, es que es un ejemplo, ¿eh? De repente soy muy gráfico y a lo mejor no les pueda gustar, pero es un ejemplo. Si yo hago esto, o sea, yo no genero ninguna respuesta de estrés en ustedes porque están identificando el estímulo. Observaron que pegué con las manos, se generó un sonido y dices, bueno, no pasa nada, pero el paciente con autismo no tiene la capacidad de discriminar este tipo de estímulo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tenemos que ser muy cuidadosos con el entorno del pequeño. Ajá, cuando llega a tener alguna crisis o entra en estrés, hay que saberlo confortar. Platicábamos del tema de las ondas cerebrales. Entonces, obviamente, dependiendo el área de nuestro cerebro que queramos estimular, tiene mucho que ver la frecuencia, el ritmo de la música, todo esto, ¿verdad? La calidad de sueño por medio de la onda delta, la frecuencia binaural delta, la frecuencia alfa, la frecuencia teta, porque nuestro cerebro, pues obviamente, ya lo volvemos a platicar, funciona por medio de las 5 ondas cerebrales. Entonces tenemos que estarlas estimulando. Vamos, el paciente ni cuenta se da, porque de repente puedes poner ahí tu USB en tu casa a bajo volumen, buscas frecuencia alfa o frecuencia teta. Entonces eso no le afecta al niño porque obviamente estás entrenando su cerebro para adecuarse a este tipo de onda. Ajá. De repente igual nos han dicho, no, pues es que la música clásica, esto es real, ¿no? Dependiendo el tipo de música, la frecuencia, el ritmo, se activan diferentes partes de nuestro cerebro. El tema del ejercicio, ajá, es súper importante. ¿Por qué? Porque por medio del ejercicio estás mejorando la calidad de nutrientes a nuestro cerebro y obviamente el establecimiento de rutas neuronales. Un abrazo, el abrazo de papá, el abrazo de mamá, aunque el niño no esté en crisis, eso les hace liberar demasiada oxitocina y eso les beneficia muchísimo al cerebro. Ahora, sí tenemos que decirlo, en esto es un tema o sea, es multidisciplinario. ¿A qué voy con esto? Entra el pediatra, entra el psicólogo, entra el neurólogo, el psiquiatra y obviamente el tema de psicoeducación. ¿A qué nos referimos con esto? Tú como mamá del paciente, entre más sepas, entre más te documentes, más lo puedes ayudar. Entender el tema del alimento es súper importante, no se les ocurra, ajá, sobreestimular la luz en los hogares. Ajá. Obviamente, entender nosotros, tenemos que llevar un ciclo circadiano de descanso. Entonces, cuando se oculta la luz del sol, obviamente ya en ese momento lo ideal es que nuestras casas no estén tan sobreestimuladas y también lo ideal es que los pacientes no estén viendo televisión o dispositivos ya cuando se ocultó el sol. ¿Por qué? Porque tenemos el tema de la luz azul. Entonces, cuando nuestro cerebro está viendo la tableta, el celular o las pantallas actuales, obviamente el cerebro tiene demasiada proyección de luz a nuestros ojos y él piensa que es de día. Entonces empieza a alterar algunas hormonas, como es la melatonina, ajá, y la adenosina.
Ajá, entonces, obviamente, al alterarse este proceso de hormonas, alteras el tema de la onda delta, que obviamente para tener una buena calidad de sueño es la estimulación binaural delta a bajo volumen. Ahora, es súper importante, por eso les decía yo que tenemos que saber utilizar la tecnología. La comunicación entre papá y mamá es básica, es reglamentaria, independientemente de que estés casado o separado, por respeto y obviamente por tranquilidad para los pequeños, porque considero no hay nada más estresante para un niño que ver que sus papás están en confrontación o no se saben comunicar. Entonces, súper importante. Es súper importante que igual hagas el tema de la logopedia. Entonces, la logopedia es empezar a programar el inconsciente del pequeño por medio del oído 2 horas después de que él durmió. Ajá. Un ejemplo, ¿no? Hijo, te amo, estoy contigo, siempre voy a estar para ti. Todo lo que tú le quieras decir, hasta si tú quieres, si no estás con él presencial, un audio de WhatsApp, pero el niño ya está grabando el tono de tu voz, tanto tuyo como del papá. Y hacer esto de manera frecuente. Ahora, ¿cómo te ayudan los nutracéuticos? Otra vez, ¿no? O sea, Belach, comparto esta experiencia porque todos o la mayoría hemos manejado un auto. Entonces, de repente, cuando el corredor de auto toma una curva y no está preparado para la intensidad de la curva, como que sale un poco del contexto y dice, me voy a volcar, su frecuencia cardíaca está a un determinado número de latidos por minuto. Cuando se liberan esas hormonas, así de súbito, ¡pum!, la frecuencia cardíaca se te dispara de forma tremenda. Entonces, Belash te ayuda a modificar la liberación de hormonas de estrés. O sea, hace que tu cuerpo lo metabolice más fácil. Ajá. ¿Qué pasaría? Lo ideal es que si, perdón, es que tenemos un invitado. Ajá. Lo que tendríamos que hacer en un momento dado es, pues bueno, es un ejemplo, ¿no? Si de repente, como dicen, planeas estresarte o planeas enojarte, lo ideal es que tuvieras que hacer ejercicio para regular o bajar los niveles de estrés en tu cuerpo. Entonces, a un niño no le podemos decir, oye, no, no te estreses. No, pero obviamente el Belach, otra vez, mejora microcirculación de cerebro, hace más fácil la neurogénesis a nivel de hipocampo, te ayuda a la maduración de la corteza prefrontal. Este señor ni por error tiene acceso a pantallas o cuestiones de ese tipo. Entonces, como la inteligencia dominante de su papá es la kinestésica, él todo el día anda en la casa para allá, para acá, corriendo. Entonces, eso les ayuda demasiado. Entonces, es la dieta, es el ejercicio, es el manejo de emociones. Obviamente, el Belach te ayuda demasiado, lo mismo que el Hasaki, pero tenemos que ser honestos, o sea, no es la solución a un problema, o sea, es el complemento del manejo de una enfermedad, educarnos y saberla sobrellevar al paso del tiempo, que finalmente son etapas. O sea, obviamente ellos van pasando etapas igual que nosotros, entonces yo siempre les explico a mis hijos, no te aferres a las etapas, porque la vida, ustedes lo saben, es como ir en un tren. Entonces el tren va a ir pasando por diferentes estaciones. Y si te gustó mucho una etapa, qué lástima porque ya el tren tiene que avanzar. Quisiéramos ser siempre jóvenes y bellos, pero no es posible. Entonces tenemos que abrazar la etapa que estamos viviendo de la mejor forma y obviamente aprender a vivir bien y sobre todo lo más importante, envejecer con dignidad, ¿no? Eso es algo bastante, un punto a considerar. Ok, sorprendente, doctor. Y bueno, pues aquí está la prueba ferviente del amor que tenemos como padres. El doctor mismo aplica estos conocimientos y también estas patentes con su propio hijo. Y eso habla de una confianza depositada en algo que él ya comprobó a través de sus estudios, a través de la cuestión de análisis que hace. Y veo que aquí Lupita Campos ya nos mandó su correo solicitando lo que es la información de las fichas técnicas, manuales de investigación y testimonios de aplicación, testimonios clínicos donde se ha aplicado estas patentes. Con todo gusto se lo vamos a mandar, Lupita. El doctor Hernán te saluda. Él es de Tacna, Perú. Frecuentemente dice él, de Perú, de Tacna, Perú para el mundo. Te saluda, doctor, y dice, maravillosa presentación. Por favor, según tu experiencia, ¿cuál sería la dosis de tratamiento, de tiempo de tratamiento en una paciente de 60 años con glucosa de 400? Te mando un cordial saludo desde Tacna, Perú, doctor. Sí, gracias, doctor. Pues mira, aquí otra vez, ¿no? O sea, tenemos que hacer revisiones sobre el tipo de dieta de la paciente, saber qué alimentos está consumiendo, si son alcalinizantes, si son ácidos,
ver el índice glucémico de cada alimento, si tiene o no actividad física, si puede hacer actividad física. Híjole, el tema del sueño, créeme que es súper importante porque hay muchos pacientes y sobre todo con estos niveles, yo no dudo que tu paciente se pare a orinar varias veces en la noche, ¿eh? O sea, entonces en la medida que estás interrumpiendo ese ciclo del sueño, estás alterando el tema del cortisol, la liberación de hormonas de estrés. Entonces, los laboratorios igual, hemoglobina glucosilada, ajá, en qué niveles está, si tienes proteinuria, si tienes diabetes, digo, perdón, si tienes hipertensión agregada, si es obesa, si no es obesa tu paciente, si lleva un régimen de ejercicio, o sea, son muchos los factores, pero evidentemente Cronuid es espectacular, ¿eh? O sea, yo tengo que decírtelo, lo comento aquí con ustedes, en algún momento llevé yo un proceso de dieta con un nutriólogo deportivo que me estuvo llevando el control, pues, y él se quedó sorprendido porque me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Luego, ¿por qué? Dice, quemaste demasiada grasa visceral. Y luego no inventes, dice, sí, obviamente yo no le dije que estaba llevando la dieta, sabía que estábamos haciendo ejercicio, pero pues no sabía que consumía yo Cronuit. Entonces el Cronuit es espectacular, te va a ayudar demasiado, lo mismo que el Velash, pero obviamente tenemos que entender, es un complemento al manejo, ¿no? Están tus hipoglucemiantes orales, no sé si tu paciente en un momento dado ya se esté manejando con insulina, si se está dializando, si se está hemodializando, o sea, son factores multis, entonces, pero los nutracéuticos te ayudan en eso. Ok, muchísimas gracias, doctor. También Denis Lau te agradece, excelente, muchas gracias. También pone su correo, le vamos a mandar esta información. Y Angélica Rojas te agradece nuevamente y entiende que los productos o las patentes Velas y Hasaki serían complementos para la pregunta que te hizo sobre este niño autista y en todo caso, ¿cuál sería la dosis recomendada en la dosis y el horario si no es molestia, si tienes alguna recomendación, doctor? Sí, claro, mira, tenemos que entender el proceso del ayuno en nuestro cuerpo. Voy a abrir el chat de Alberto porque no sé cómo se llama bueno, a ver, es Angélica, perdón, Angélica. Angélica. Bien. Sí, Angélica. Mira, hablar igual de ayuno intermitente es otra historia. Entonces tenemos que entender a qué horas es el último alimento del pequeño y cuál va a ser el primer alimento. Entonces recordar que el primer alimento es muy importante porque prácticamente la absorción es completa. Entonces yo te lo recomendaría por la mañana, o sea, prácticamente al despertar. 8 años no hay ningún problema, puede tomar un sobre por día y también puede tomar una medida de Hasaki, pero evidentemente en ayunas. ¿Por qué? Porque obviamente como su aparato digestivo viene del reposo del sueño, prácticamente el efecto es bastante importante, es completo. Ahora, ¿qué tenemos que decir con Velash? No lo mezclen con metal, porque obviamente sí pueden llegar a inactivarlo. Entonces se tiene que mezclar en un termo de plástico, pero no con metal. Y Hasaki no lo combinen con frutas, con leche, la licuadora, no. O sea, porque obviamente alteras la osmolaridad. Entonces, si nosotros hablamos de osmolaridad, tiene que ver la cantidad de solutos en un líquido, dicho en términos así como que más entendibles. Si tenemos 2 vasos de agua con la misma cantidad de agua, a uno le pones una cucharada de azúcar y al otro le pones 5 cucharadas de azúcar, obviamente estás modificando el tipo de osmolaridad de uno y otro. Nuestro cuerpo maneja una osmolaridad entre 280 y 311, entonces esto es muy parecido al vida suero oral que todo el mundo conocemos. Si a un vida suero oral de 380, ajá, o 280, 311, lo diluyes, estás bajando la osmolaridad, ajá, y obviamente en un momento dado, algunos pacientes mejoras la calidad de hidratación en base a agua libre, ajá, y evitas el consumo excesivo de sodio. Ajá, ese es un ejemplo. Pero ¿a qué voy con esto? Otra vez, si a Hasaki, que en un momento dado se tiene que preparar con agua, tú le agregas leche o le agregas frutas, estás modificando la calidad de la osmolaridad. Entonces, teóricamente no se requiere que modifiques nada. Entre la toma de Hasaki y algún otro alimento, yo te recomiendo que al menos pase una hora para que obviamente des tiempo a que la absorción sea completa y obviamente recordar las imágenes que les presenté de intestino permeable, estás favoreciendo la calidad de la microbiota del pequeño. Ajá. Entonces, todo esto, fíjate que, bueno, sin salirme del tema, de repente sí se vuelve un poco complejo esto porque el centro médico acá en su casa de ustedes, pues bueno,
yo practicaba triatlón en algún momento, entonces teníamos el tema de que no había una alberca para entrenar. Entonces me ocurrió la idea de hacer una alberca pues bueno, el centro médico igual cuenta con una alberca y etcétera, como parte de los procesos que va a llevar. Pero dices, bueno, ¿por qué la alberca? Porque obviamente el niño siempre va a aprender jugando. Los psiquiatras o los psiquiatras te dicen, nosotros como adultos no cometan el error de dejar de jugar. O sea, el ser humano nunca tendría que dejar de jugar. Ajá. ¿Por qué? Porque de esa manera es parte de nuestra salud. Entonces, repito, es tu dieta, son los nutracéuticos, es el tema de estimulación de cerebro. Fíjate que una de las visiones que yo tengo en un futuro no muy lejano, porque ahorita estamos en el tema de construir los quirófanos y pues prácticamente soy esclavo ahorita de acá, no puedo salir. Pero ya que esté yo un poco más suelto, evidentemente vamos a tener que formar cursos independientemente de lo que es Anki, pero para capacitar personas en cuestiones básicas, porque de repente siento yo que la medicina está muy enfocada en enfermedades y como que dices, los demás están sanos. Y el tema, repito, de la salud mental actualmente es un tema que tenemos que considerar, pero espero haber respondido tu pregunta. Sí, doctor, porque aquí te contesta buenísimo. Muchas gracias, doctor Moreno. De gran ayuda su explicación. Y bueno, pues aquí yo te invito, amigo, que estás viendo esta ponencia, ya seas de Perú, Colombia, México o Estados Unidos, que te acerques a la persona que te invitó a esta ponencia para que te hable sobre cómo puedes conseguir estas patentes y sigas participando además de estas extraordinarias ponencias que realmente contribuyen al bienestar no solamente tuyo ni de la familia. Como bien lo explicó nuestro gran amigo el doctor Francisco, no son una panacea. Sin embargo, van a contribuir fuertemente a la longevidad programada desde ya con hábitos para tu hijo, para tu próxima generación. Eso es el amor que requerimos tener como padres para manejar cosas de bienestar y el doctor mismo es una prueba porque lo está implementando con su pequeñín que ya tuvimos el gusto de conocerlo. Yo me voy a permitir hacerte dos preguntas rapidísimo, doctor, sin quitarle mucho tiempo a ti ni al auditorio. Una, en pacientes de edad mediana, te hablo de 40, 50 años, ¿qué tan recomendable es tomar líquidos y desde cuándo, o hasta qué nivel o a qué hora dejar de tomar líquidos para evitar lo que es, como tocaste el tema de esta persona que vaya a orinar en la noche y rompa sus ciclos de sueño, doctor? Sí, Alberto, fíjate que es muy variable y vas a decir, ah, caramba, se tienen que analizar factores de altura sobre el nivel del mar, de tipo de humedad, el tipo de actividad de la persona. Tampoco se trata de estar tomando agua de manera compulsiva. Entonces, hablemos de mi persona, ¿eh? Porque obviamente cada situación es diferente. Un ejemplo, en una sesión de ejercicio de 1 hora, porque mi tasa de sudoración es altísima, prácticamente te puedo bajar hasta 2 kilos de peso. ¿A qué voy con esto? Me tengo que hidratar antes del ejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio. Ajá, y tener mucho cuidado porque, vamos, no es nada raro que de repente el paciente de la edad que me estás comentando ya empezó con problemas de cálculos renales y cuestiones, problemas con el ácido úrico. Entonces, realmente nuestro riñón es un órgano bastante noble, pero sí necesita agua, ¿no? O sea, si no le estás dando el agua suficiente, obviamente vas a tener la tendencia a formar cálculos renales, a tener problemas de presión, etcétera. Pero evidentemente, Alberto, sí, vamos, es sí la cantidad de líquidos que estás ingiriendo, pero también el tipo de calorías que estás consumiendo como tal, ¿no? Entonces tendrías que, vamos, parece medio chistoso, pero tendrías que estar pesando diario. Ajá. Y obviamente tu peso no debe de variar demasiado. Si de repente, un ejemplo, tienes un paciente diabético y te tiene una variación de un kilo de un día a otro, te retuvo líquidos, evidentemente, ¿no? Entonces, es variable, insisto, de un individuo a otro. En mi caso, pues yo te tengo que estar ingiriendo cuando hago ejercicio probablemente 3 4 litros de agua por día, o sea, sin tener ningún otro problema. Y en lo que respecta a la noche, igual, analizar la hora en que vas a dormir, preferentemente 2 horas antes. Ajá, tomar líquido, pero sí dar tiempo para que la micción previa a ir a la cama se dé de manera fisiológica y no te tengas que estar parando a orinar. Porque si no tienes ningún problema, pero te hidratas antes de dormir, a las 3 4 horas vas para arriba. Ajá, sin Claro. tener ningún problema. Entonces es variable de una persona a otra. Claro, totalmente de acuerdo, doctor, excelente. Y una segunda pregunta, ya para no abusar de tu gentil tiempo. En una chica que tiene ataques de epilepsia,
Ajá. le habían dejado de dar, les hicimos la recomendación de que usaran los nutracéuticos. Pero ¿qué otra recomendación aparte de los nutracéuticos pudiéramos manejarle a esta jovencita? Tiene 17 años. ¿Qué nos recomendarías, doctor? Mira, lo primero que se tiene que analizar es saber qué área del cerebro está convulsionando, porque obviamente lo que hacemos por medio del electroencefalograma, ajá, obviamente el electroencefalograma es un registro de la actividad eléctrica de nuestro cerebro y obviamente como tiene muchísimos electrodos, hay que ver cuál es la parte del cerebro que es la que te está condicionando el evento convulsivo. Evidentemente su tratamiento indicado por el neurólogo, ese no se suspende, pero ¿qué puedes hacer? Obviamente ya platicamos de la luz. Ajá, no sobreestimularla, tener cuidado con el tiempo de exposición a pantalla, utilizar a lo mejor lentes amarillos para disminuir el tema de la sobreexposición, ver que también está durmiendo esta paciente, porque muchas veces este paciente neurológico, si no tiene una correcta calidad de sueño, pues vamos, en un momento dado eso está haciendo un detonante para que pudiera tener incluso crisis. Videojuegos, que igual y no lo hace, ¿verdad? Pero los videojuegos te generan un exceso de fotoestimulación y igual te puede condicionar el hecho de tener alguna crisis convulsiva. La luz roja es un regenerador prácticamente impresionante, disminuye estrés oxidativo, entonces son varios los factores, el tipo de dieta, ajá, si hace o no hace ejercicio. Ajá, en este caso el ejercicio siempre se los pongo como plus al inicio de, porque ese es nuestro mejor alimento, nuestro mejor preventivo, nuestro mejor medicina, pues. Entonces te comparto, en este caso un servidor, 20 minutos de escaladora al principio y ya luego viene la sesión de pesas y eso es de lunes a sábado. O sea, no hay llueva, truene, haga frío, va. Y también te comparto, yo me baño con agua fría, absolutamente. Aunque estemos en invierno, es agua fría, pero también hay que saber cómo. Estábamos analizando por ahí un video en redes porque igual es importante saber de todo. Entonces, un cardiólogo, fisiólogo, le preguntan, oye, ¿qué opinas del reto viral que están haciendo sobre hacer inmersión en hielo y todo esto? La gente lo ve como muy, muy fácil, muy normal y hay que tener cuidado. Entonces él le explicaba, dice, bueno, si tú sometes al frío al cuerpo de forma súbita, obviamente estás aumentando demasiado la presión arterial porque vas a tener una vasoconstricción de los vasos periféricos y puedes provocar una arritmia cardíaca y la muerte. Ajá. Entonces, también hay que saber cómo. Entonces, les comparto, ¿no? O sea, obviamente, lo primero que mojo cuando me voy a bañar son miembros inferiores, o sea, las piernas. O sea, las expones al chorro del agua. Obviamente, es progresivo. Posteriormente vienes y te mojas brazos. Ajá. Te mojas brazos y igual empiezas a hacer el aseo de extremidades. Posteriormente, empiezas abdomen. Ajá. En un tercer tiempo va tórax y hasta el último la cabeza. O sea, no de otra forma, porque igual, si no lo practicas de forma regular, te puedes provocar tanto un infarto como un accidente cerebrovascular. Entonces, esto tiene que ser de forma progresiva. Y obviamente no puedes poner hábitos súbitos. O sea, yo no te puedo pedir que corras un maratón el día de mañana si es que no lo has entrenado. Entonces, poco a poco. Si no estás muy acostumbrado, poco a poco. Pero verdaderamente, el bañarte con agua fría tendrían que vivirlo, es toda una experiencia. Ya llega un momento en que tú amas el bañarte con agua fría. Perdón, ¿eh? Wow. Sorprendente, doctor. Y es que efectivamente, como bien dices, y cada vez que te hemos tenido, nos maravillas con esta nutrición de conocimiento, que son aspectos aparentemente simples, pero que transforman vidas. Y bueno, Angélica Rojas de Perú, agradece a tu servidor y agradece principalmente a ti, doctor, por esta magnífica sesión. Gracias y bendiciones. También la señorita María Castañeda, un gusto, señorita María Castañeda de Veracruz. Interesante información, agradece que la hayas compartido. También la señorita Lupita Campos, te hace una pregunta en específico, yo creo que con esta ya cerraríamos porque te tomamos 20 minutos más de tu valioso tiempo, doctor. Nosotros nos seguimos. La cuestión es que tú eres el invitado y tú eres la persona que nos está cediendo voluntaria y generosamente tu tiempo. Para alguien con fibromialgia, ¿qué producto de esta patente recomienda y qué dosis, por favor? Es un adulto de 55 años. Sí, mira, el Velage te ayuda, ¿eh? O sea, te ayuda demasiado. Obviamente no sé si tenga alguna limitación en cuanto a la función. La persona, en caso necesario, pues bueno, tendría que llevar una terapia de rehabilitación física. La natación es maravillosa, o sea, créeme que es un deporte que
no existe edad. O sea, evidentemente, si el paciente no sabe nadar, hagan todo lo necesario porque aprenda a nadar y obviamente le ayuda demasiado porque es un deporte de bajo impacto y trabaja sistema cardiovascular. Esa es una. La otra, el tema del yoga, ¿eh? O sea, obviamente hay tendencias, pero el yoga igual es algo que es una plática aparte. El tema de la meditación, manejo de emociones, ajá, tu dieta, obviamente, mira, el 90% de tu problema se va a solucionar por medio de la dieta. Entonces tenemos que analizar el contexto del paciente, porque yo no te podría decir, no, pues mira esto o aquello. Para eso existe el interrogatorio. Entonces tenemos que interrogar horas de sueño, si hay pesadillas, si de repente haces o tienes apnea del sueño, si consumes harinas, si de repente produces demasiadas flatulencias, que eso nunca va a ser normal. O sea, entonces ya desde ahí, ajá, el paciente nos está dando muchísima información. Las harinas es bastante malo, ¿eh? Sí tenemos que decirlo. A mí algo que igual me da mucho beneficio también, porque muchas veces igual como que satanizamos la leche. Entonces, los búlgaros caseros, obviamente yo los consumo, que es un fermentado natural con leche baja en grasa, y a mí me ayuda de manera espectacular, ¿eh? Pero es un ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir buscando. Aquí hablamos del inconsciente y obviamente de nuestro consciente. Y el inconsciente tiene un montón de cosas. Entonces, ¿por qué la hipnosis? Pues muchas veces entras en estimulación en teta, ajá, empieza a hacer el proceso hipnótico con el paciente y Sigmund Freud lo dijo, la hipnosis no es curativa, sí, pero te permite entrar a ese sistema de recuerdos que está almacenado en nuestro cuerpo. Y muchas veces son procesos emocionales que viviste en tu infancia y que tú muchas veces ni idea tienes de qué pasó y lo sacas en el tema de la hipnosis, o sea, lo haces consciente. Entonces, el autoconocimiento y sobre todo la observación, ¿no? En este caso, si el paciente está cerca de ti, hay que observarlo. Ajá, cómo es su manejo del estrés, su manejo de emociones. Porque hay personas que se estresan demasiado. Ajá, y pues bueno, muchas veces la neurodermatitis, un ejemplo, andas por acá y dices, ay, pues, ¿qué pasa, no? Pues bueno, podría ser algo tan sencillo, un ejemplo, en el tema de neurodermatitis, que de repente te estás tallando demasiado fuerte y te estás haciendo un daño tú solo y ni idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, repito, el Velage te ayuda demasiado, por lo que ya vimos en las diapos, actúa a nivel del intestino, favorece tu microbiota y obviamente al fortalecer tu microbiota, favorece la calidad de absorción de nutrientes en general, no solo los nutracéuticos, te ayuda a regular tu sistema hormonal y de manera circunstancial se empiezan a equilibrar los sistemas. Pero insisto, es un proceso, ¿eh? O sea, son hábitos, o sea, no te desesperes, muchas veces hay recaída, etcétera, etcétera, no ves resultados y como que te desanimas, es poco a poco, ¿no? Es como que vas al gimnasio y quieres ya tener un cuerpo bien fitness en una semana, eso es imposible. O también de repente, o díganme si miento, ¿no? Vas al gimnasio y ves gente que maneja pesos súper excesivos que lejos de obtener un beneficio, pues están poniendo en riesgo su salud. Entonces, mucho cuidado con eso. Claro que sí. Pues nos comenta María Castañeda de Veracruz, sí, que lo que comentas es totalmente cierto, es real. Pues, doctor, en verdad te agradezco muchísimo tu colaboración, tu contribución a este extraordinario proyecto, la información que nos proporcionas de altísimo valor, que cómo podemos eliminar aquellas cosas que consideramos normales y pues estamos en realidad causando un daño crónico sin darnos cuenta como padres y lo importante es hacer conciencia. Pues te agradecemos que nos hayas compartido estos conocimientos y tu valioso tiempo. Y pues recuerda que aquí es tu casa, equipo Tiburón Chartín, misión de vida empresarial, para que nos acompañes cuando sea nuevamente tu buena voluntad y transmitas esta información de altísimo valor, doctor. Sí, gracias, Alberto. Mira, comenta María Castañeda, dice, si lo que comenta es real. Si me explico, si te das cuenta, obviamente mezclamos cuestiones médicas, cuestiones psicológicas, un poco de neurociencia. Vamos, no hay nada, como dice, no estamos descubriendo el hilo negro de las cosas, ¿eh? O sea, realmente tendrías que probarlo, evidenciarlo tú en tu persona, ajá, y obviamente sacar la conclusión tú en lo personal, ¿no? En lo particular, como médico, sí tengo que decirte pues es una labor titánica. Titánica, ¿por qué? Porque desde el momento en que cruzas la puerta de la facultad, estableces un compromiso de tiempo completo. Ajá, muchas veces igual nos aferramos a que las personas tienen que caminar con nosotros pues desafortunadamente muchas veces no es así. Entonces te comparto desde el corazón, pues bueno, mi hija mayor tiene 26 años, ella ya es médico
titulado, ahorita está por terminar medicina estética, le sigue mi segunda hija, que ya tiene 22 años y ahorita pasa a sexto de medicina. Luego viene el joven de 19 años, él está en odontología y el más chico que acaba de entrar a mercadotecnia. Entonces, si te das cuenta, la cuestión es variada y el pilón, siempre lo digo de manera amorosa, pues Santiago tiene 1 año 5 meses. Yo tengo 48 años y pues bueno, si alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué, doctor? Cuando tú tengas 47, vas a tener otro bebito y el proceso de vida va a ser así, diría yo, pues me estás tomando el pelo, ¿no? Entonces, la vida la tenemos que evidenciar, formar nuestras propias creencias, nuestros propios conceptos. Lo que yo te digo aquí, pues obviamente a mí me ha resultado. También si de repente te dicen, pues bueno, el doctor tiene formación en esto y en esto otro, pues bueno, no voy a decir algo que no soy. O sea, obviamente el título de pediatra te lo respalda la universidad, el título de preparador físico te lo respalda igual el Instituto de Educa Deportes, el tema de psicoanálisis, etcétera. O sea, y pues vamos, continuamente estás aprendiendo, aprendiendo. Un consejo que yo les doy a los chicos es no consuman proteínas, ni suplementos, ni se inyecten nada, porque obviamente eso a la larga les va a acarrear problemas. Y pues bueno, mi musculatura, pues no, es una musculatura normal, ¿eh? O sea, tenemos que decirlo. O sea, hay gente que hace demasiado volumen, yo no soy de hacer demasiado volumen, pero mira, observa, ajá, la cantidad de grasa que pudiera tener mi antebrazo. Ajá, y lo mismo es para todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque entiendo perfectamente el beneficio que le das al cuerpo por medio del ejercicio. Y lo mismo el tema de salud mental, ¿no? O sea, cuando una persona no quiere estar contigo, pues no tienes por qué forzarla. Ajá, de ninguna manera. Entonces, cada día es una oportunidad de ser mejores personas. La vida, pues quisiéramos que fuera eterna, pero desafortunadamente no lo es así. El tema de la pandemia, que igual ya es otra historia. A nosotros nos trajeron niños, nos trajeron adultos, nos trajeron ancianos, o sea, fue una cosa tremenda. A mí en lo particular me dio COVID 3 veces. La primera vez, todo el personal renunció, nos quedamos mi esposa y yo como canalizado y tenía yo que andar trapeando, le dio COVID a mi hijo. En ese momento, pues obviamente estás más cerca de la espiritualidad de Dios, de decir, no me dejes solo y si tú consideras que el momento es ahora, en tus manos me pongo. En ese año también mi hija inició el internado de pregrado en el Central Militar en México y obviamente era hospital COVID, entonces la prueba ha sido bastante fuerte, ¿no? O sea, yo creo que para todos. Pero evidentemente, insisto, o sea, lo que a mí me sirve no tiene por qué servirles a todos. ¿Por qué? Porque nuestra programación es diferente, nuestra estimulación es diferente, las pruebas que llevamos es diferente y cómo lo vamos procesando también es diferente. Al final del día, lo más importante es de que, bueno, tenemos que leer muchas cosas. Ajá. Tenemos que formar nuestro propio concepto y también tenemos que dar un buen feedback a las personas que están cerca de nosotros. Y las mejores son mis hijos, ¿no? Entonces, en un momento dado yo les expliqué a ellos, sus abuelos, mis padres, no estudiaron más que la primaria. Entonces, si ellos tuvieron el esfuerzo, hicieron el esfuerzo en formar un profesionista, yo no puedo bajar el estándar con ellos. Y entonces algo que yo les explico a ellos, por favor, hagan lo que les toca y esfuércense en la medida de lo que tienen que hacer, porque no hay pretexto, ¿no? Pues sorprendente, doctor. Antes que nada, te felicito como especialista, como ponente, como amigo y también como padre, doctor, porque pues estás dando una prueba de que conoces tu trabajo y una prueba de que las patentes pueden funcionar porque lo manejas en lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que son nuestros propios hijos. Te agradece, Linda. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia. Excelente noche. Angélica Rojas nuevamente te dice, admirable, doctor, todo lo que nos comparte y te vuelve a agradecer, doctor. Pues esta ponencia termina. Le agradecemos mucho al doctor su contribución. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus conocimientos, doctor. Y pues esta es tu casa, doctor, y puedes visitarnos las veces que tú consideres y que tu agenda te lo permita. Les agradezco mucho su tiempo, Alberto, que es algo importante, y sobre todo tu amistad, que eso es lo Gracias. que nos da todo este tipo de proyectos, ¿no? O sea, verdaderamente sí tenemos que generar un cambio en el proceso de pensamiento de los seres humanos y creo que estamos poniendo el primer granito de arena, ¿no? Independientemente del tema. O sea, como les comentaba yo, se tocaron temas bastante diversos y obviamente, pues bueno, yo espero que cada uno de ustedes siempre tengan la lucidez
en pensamiento, palabra y acción para poder manejar sus vidas lo mejor posible. Y los primeros beneficiados es su familia. Gracias, doctor. Pues extraordinaria noche. Gracias, doctor, a todos. Gracias, doctor, desde Hidalgo. No, nos está compartiendo su amigo y servidor desde Puebla, México. Y nos despedimos de ustedes. Bendiciones y hagan que las cosas sucedan. Transformen su vida y transformen la vida de sus hijos, de su familia, en pro de que tengan una extraordinaria vida y sobre todo una longevidad saludable. Muchísimas gracias, doctor. Abrazos, Buenas noches extraordinarios. a todos. Bendiciones.